Hola, ¿qué tal? El día de hoy les voy a leer un cuento. ¿Sí? Veamos qué tenemos hoy. Esta historia me encanta. Una historia de amistad, colaboración, traición. Y al final, todos vivieron felices por siempre. Bueno, menos dos de nuestros personajes. Muy bien, la historia del día de hoy nos llevará a conocer una muy bonita relación de hace muchísimo tiempo atrás. Por un lado tenemos a nuestro primer personaje, Steve Jobs. ¿Qué tal, Steve? Y por el otro lado tenemos a Bill Gates. Hey, dos grandes innovadores de nuestro mundo, pero embarcan un camino en común. Estos dos personajes estuvieron destinados a encontrarse en la misma época, con misiones muy parecidas, hay que decir. Nos ubicaremos por ahí de la década de los 80s. Es muy bien entendido que nuestro amigo Jobs se encontraba trabajando en el proyecto Macintosh, mientras que Gates se encontraba trabajando en Microsoft. Gates era todo un pionero en el software de la computación. Por lo tanto, Jobs se vio interesado en colaborar con Gates y juntos crear un lenguaje de programación simple basado en BASIC. La idea era que juntos pudieran crear una interfaz gráfica mucho más amigable con los usuarios. Recordemos que para este tiempo las personas, no cualquiera podía manejar una computadora. Los comandos eran mucho más complicados. Las imágenes y los cuadros bonitos eran inexistentes. Ya se pueden dar una idea de hacia dónde vamos con esta historia. Tenían una noble finalidad. Así que Jobs decide contratar a Gates, pedirle algo así como la colaboración para crear algo novedoso con respecto a lo que ya hablamos para Macintosh. Así que esta relación comenzó y fue muy cercana, demasiado cercana. Este es el tipo de paranoia que se comenzaron a crear los trabajadores de Apple. El temor era evidente. Esta cercanía, o quizá que gran parte de quienes trabajaban para Microsoft comenzaran a hacer preguntas muy específicas respecto a lo que se estaba haciendo con Macintosh. Y para entrarlos un poquito más en contexto, recordemos que también en ese entonces Microsoft contaba con el sistema operativo MS-2. Esta se estaba desarrollando, pero la licencia ya estaba vendida a IBM. Esto nos indicaba que había razones suficientes para sospechar de una traición. Así que Jobs y Gates decidieron tener un acuerdo. Se estipuló que Microsoft no podría crear un sistema gráfico para ninguna otra compañía que no fuera Macintosh hasta después de un año de la salida del mismo. Aquí ya estamos en el año 1983. Lo que no tomó en consideración Steve en ese momento fue que el lanzamiento de Macintosh tardaría un año más. Y bueno, Gates vio esa pequeña ventana donde tuvo esa oportunidad de salirse del trato. Podríamos debatir en este punto si fue una traición o no. ¿Estaba en su derecho? ¿Gates quiso tomar ventaja de algún modo? ¿O se tenía que respetar la regla? Se los dejo a ustedes. Pero en fin, Microsoft comienza a trabajar en la implementación de una interfaz con ventanas, iconos y un ratón. ¿Esto les suena familiar? Por supuesto, Jobs se molestó. Él estaba realmente furioso de que se hubiera roto este trato. Así que con un grito de guerra, Jobs llamó a todos sus empleados para que le avisaran a Gates que lo estaban esperando en su oficina. Y todos esperaríamos que Jobs le diera una muy buena regañada a Gates.
Y fue así. Gates se mantenía sumamente tranquilo ante un Jobs que arremetía con todo con respecto a la traición que él consideraba que le habían hecho. Digo que Gates estuvo realmente calmado, ya que era Jobs y sus empleados contra él. Jobs dijo: "Confié en ti y ahora nos estás robando". Y obviamente Gates tenía que responder. Y dijo algo así: "Bueno, Steve, creo que hay otro ángulo del cual podemos verlo. Creo que más bien ambos nos encontramos con este vecino rico llamado Xerox. Y asaltamos su casa para robar su televisión y vimos que tú ya te la habías robado antes. ¿Qué pasó aquí?". Así es. Resulta que la idea de la interfaz gráfica no era ni de Steve ni de Phil. Ninguno de los dos tenía la propiedad intelectual de esta interfaz. Todo era gracias a Xerox. Paréntesis. Si ustedes vieron el video que tenemos en el canal sobre la historia del mouse, esto no será una sorpresa para ustedes. Pero oye, te estarás preguntando, ¿quiénes son? ¿Dónde estaban? ¿Por qué no los conozco? Bueno, no se vendía. No era algo de uso masivo y mucho dinero. Y las pocas unidades que existían eran utilizadas en las oficinas de Xerox. Y ellos mismos lanzaron en 1981 Xerox Star. Y este sí se consideraría un sistema comercial, pero seguía teniendo el problema de ser muy costoso. Se podía implementar en escuelas o algunas otras instituciones y hasta ahí. Oh, y cosa curiosa, también podemos ver aquí que Gates y Steve ambos tenían en sus empresas ex trabajadores de Xerox, por lo cual no es extraño que las influencias estuvieran dentro. Y a final de cuentas, la postura del señor Gates es que nadie realmente violó derechos de autor y que era una evolución súper inevitable. Alguien tenía que hacerlo. Y como parte de la evolución, mejorarlo hasta su uso masivo, que ya conocemos todos hoy en día cómo terminó esa historia. Para continuar con nuestra historia, podemos notar cosas importantes. Por ejemplo, el sistema de Steve terminó siendo aún elevado en cuanto a su costo. Las ambiciones de Steve eran mayores a las ambiciones de Gates en cuanto a la perfección de su sistema. Gates ofreció en sí un sistema más accesible que todos conocemos como Windows. Este, en algún punto, llegó a abarcar el 95% de todas las computadoras que se usaban. Dato impresionante. Esto llegó a generar algunos temores con respecto a un posible monopolio. Hoy en día, pues sabemos que no es así. Y ya para finalizar este cuento, todo termina de una manera más amigable. Si bien no se enfocaron mucho en darse la paz, pero sí una amigable tregua, y de hecho se reunieron un tiempo después en una entrevista, o mejor dicho, conferencia entre varios expositores, y bueno, se echaron flores tanto uno como el otro. Se reconocieron, se elogiaron y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Sobre todo porque Steve, pues, descansa en paz y Gates ya no es más presidente de Microsoft. Bueno, espero que les haya gustado este relato. Si te gustaría escuchar algún otro, favor de dejarlo en la cajita de comentarios. Nos vemos en el próximo Cuento Simple. Si no te has suscrito al canal, favor de picarle por aquí. Activar la campanita de notificaciones, muy importante, y ver más del contenido que tenemos para ti. Quizá te ayuden a ponerte en contexto para futuras historias. Sí, importante. Come frutas y verduras.